Son distintos puntos que es interesante ir viendo en el análisis respecto de cómo estas elecciones llaman poderosamente la atención por las decisiones que se deben tomar de aquí en adelante. Vamos a continuar el análisis, vamos a tomar contacto en esta oportunidad con Caracas, Venezuela. Allí saludamos al politólogo Luis Javier Ruiz, que hasta ahora nos acompaña. Luis Javier, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Saludos, feliz día para Irán, feliz noche desde acá, desde Venezuela. Claro, ustedes están en plena madrugada, así que te agradezco que te des el tiempo y que permitas también desde esa latitud conocer cuál es la percepción respecto de estas elecciones, y te llevo directamente a eso. ¿Qué has escuchado respecto de las elecciones en Irán en los distintos medios en Occidente? ¿Cuánto puede llamar la atención de la próxima administración en Irán? Porque obviamente son decisiones que, recordemos, vienen tomándose incluso de manera bastante fuerte en el periodo presidencial del presidente Raisi, que tuvo esta gira por Latinoamérica. Por lo tanto, allí se plantó una semilla respecto del interés y de compartir con latitudes distintas los intereses propiamente de Irán, desde Irán y hacia Irán, considerando países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros. Sí, es importante para la audiencia describir que desde la perspectiva de Occidente, sobre todo los medios de comunicación controlados por Estados Unidos, por las empresas de comunicaciones europeas, hay una percepción bastante negativa acerca de la política iraní y del sistema electoral iraní, en buena medida porque no se dedican a profundizar y a investigar acerca de cómo funciona y cómo operativiza el proceso electoral Irán en su, digamos que en su soberanía política que ejerce como por ejemplo lo ejerce Estados Unidos, lo ejerce Venezuela o Colombia o Argentina, y hay como una especie de desconocimiento generalizado por parte de la población porque los medios de comunicación habitualmente no profundizan acerca de cómo opera el sistema electoral en Irán, ¿no? Y pudiéramos decir que no todos los ciudadanos comunes y corrientes están obligados a saber acerca de esto. Sin embargo, como se trató de un elemento sobrevenido, el adelantar las elecciones presidenciales en Irán, sí ha tenido un importante posicionamiento en los medios de comunicación tradicional, en la televisión, en los medios de comunicación, y han estado dándole seguimiento a la segunda vuelta, específicamente por una razón. La razón pareciera para América Latina cotidiana, pero no para Irán. ¿Cuál es esta razón? ¿Por qué digo que para América Latina pudiera ser cotidiana? En América Latina también hay la figura de segundas vueltas, ¿no? Y las segundas vueltas ocurren cuando alguno de los dos candidatos no supera el 50 más 1% de la totalidad de los votos emitidos. En este caso, en Irán estamos en una segunda vuelta porque en el primer balotaje, que es del 28 de junio, dos candidatos no superaron este umbral. Y la característica que se está denotando ahora es que específicamente no hubo más de un 40% de participación en la primera vuelta. Y esto no ocurría en Irán desde el año 2005, lo que nos lleva a un análisis a profundidad y que pudiéramos estar intentando llevarlo al día de hoy cuando se da la segunda vuelta en Irán. ¿Cuál es el mayor reto que tiene ahora mismo tanto el sistema político como el sistema electoral y los propios candidatos iraníes que están en este momento disputándose la presidencia? Motivar al voto, es decir, que los iraníes, tanto los que salieron en la primera vuelta, en la segunda vuelta puedan ejercer y expresar su preferencia electoral, en este caso los dos candidatos que están disputándose la presidencia de la República. Y esto pudiéramos nosotros también prestarlo de dos puntos de vista. Pudiéramos analizar que se trata de una especie de decepción de la clase política, o que no hay una identificación directa con los dos candidatos porque, bueno, se viene de un proceso traumático, de un accidente que nadie estaba pensando que eso ocurriría, y hay como una especie todavía de choque
shock de cómo reaccionar ante estas elecciones que fueron anticipadas y que no estaban previstas según el cronograma político de Irán, como pudiera ocurrir en cualquier otro país. Sin embargo, también pudiéramos decir que está siendo parte de esto que los fenómenos que llamamos nosotros de la desafección política, que en América Latina es muy común. Por ejemplo, tenemos presidentes que son electos con 20% de los votos, con 30% de los votos, me refiero a la totalidad de la población, aunque logren sacar más del 50% en un proceso participativo. Entonces quiere decir que la mayoría de los países tienen presidentes que la legitimidad es relativa, no hay una legitimidad absoluta. En esa legitimidad relativa, obviamente, hay un gran reto de la clase política y del sistema político, que es motivar a los electores a participar, decidir y, por supuesto, expresarse en las urnas electorales como parte de un ejercicio soberano que tiene cada individuo, cada ciudadano en sus países. Bueno, y efectivamente ha sido uno de los puntos que ha recalcado el propio líder de Irán y las autoridades respecto del llamado a la participación masiva para entregar un enfoque claro de cuáles son los intereses de los iraníes, en tanto a el mismo hecho de que tú hablas de esta participación del 40% en la primera vuelta del 28 de junio, que una segunda lectura es, al mismo tiempo, cuando no hay imposiciones y se entrega la posibilidad de un voto voluntario, también puede ocurrir este tipo de cosas, como pasa en muchos países alrededor del mundo. Y es eso entonces cuando hay una calificación negativa y dice hay una baja participación, pero efectivamente hay grandes gobiernos a nivel internacional que han sido elegidos por mucho menos porcentaje de electores, ¿no? Sí, se ocurre mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, quienes eligen, este es algo que nuestros televidentes deben también intentar comprender y pueden investigar por sus propios medios. En Estados Unidos, por ejemplo, los llamados colegios electorales, que son 520 figuras electorales, son los que terminan eligiendo al presidente de Estados Unidos y no el llamado voto popular. Tenemos ejemplos catastróficos como la primera vez que se dio en Estados Unidos, cuando George Bush resultó electo presidente en el año, creo que fue en el año 2000, 2001, cuando un juez del estado de la Florida fue que decidió que él fuese el presidente de Estados Unidos, contrario a lo que había elegido la mayoría de los estadounidenses, que fue darle mayoritariamente el voto a Al Gore en aquel momento, y sencillamente no les importó el voto el llamado voto popular, y se fueron por los colegios electorales, que son unas figuras bastante elitescas y excluyentes de la opinión popular generalizada. Entonces, por eso decía, cuando ponemos la lupa acerca de la legitimidad o no de un presidente, de una figura, de un sistema político, tiene sus particularidades, y esas particularidades están medidas por la cultura política de participación. No todos los países se tienen que medir y analizar con la misma longitud, con la misma regla y con la misma perspectiva, que estamos mal acostumbrados, sobre todo los que del mundo occidental pretendemos asumir que la única democracia o el único sistema legítimo y válido es aquel que Estados Unidos le dé la bendición, cuando en la realidad es que en la práctica política, en la cotidianidad cultural y sociopolítica de cada país, hay particularidades que motivan o no a la participación electoral. Y el punto, incluso, que en América Latina, en algunos países, es obligatorio el voto para motivar a la participación, y el que no participa lo multan en términos económicos por no haber participado en una elección que, digamos que de forma forzada, los sistemas intentan legitimarse, porque aquí hay dos categorías muy propias de la ciencia política. Una cosa es ser legítimo y otra cosa es ser legal. Usted puede cumplir con todos los parámetros de la legalidad y convocar a elecciones, pero si no tiene el apoyo popular, usted pudiera ser ilegítimo desde ese punto de vista. Pero pudiera ocurrir lo contrario también, como por ejemplo se dan algunos casos donde ocurren golpes de Estado motivados por grupos extremistas que van contra la legalidad, pero gozan de una legitimidad popular. Pareciera algo contradictorio, pero así es la realidad política. No necesariamente necesitas el apoyo y el respaldo legal, también necesitas el apoyo y el respaldo popular para complementar. Tiene que ser algo complementario. Son dos grandes ingredientes que hacen que un sistema político pudiera funcionar y tener buena salud en el futuro. Es justamente eso, juntar la institucionalidad con el apoyo popular. Bien, Luis Javier, revisemos los dos candidatos que están en papeleta, que los tengo a mi espalda y también los pueden ver más claramente. Masoud Pezeshkian
y el principalista Said Jalili han expresado sus últimas promesas antes de que se hiciera el silencio electoral propio y los planes para animar a los iraníes a votar por ellos. Y ciertamente tienen varios puntos de análisis que son interesantes, pero quiero llevarte a uno de ellos que es fundamental porque se va a mezclar con varias cosas que están pasando a nivel internacional en cuanto a decisiones. Por ejemplo, Pacto Integral de Acción Conjunta. Pezeshkian dice, volvamos a sentarnos en la mesa, a conversar sobre los puntos de interés sin perder el punto de vista ni las líneas rojas que tiene Irán, pero necesitamos también dar paso a que haya tal vez levantamiento de sanciones y que el país permita continuar o impulsar el engranaje de la economía, que es propiamente uno de los intereses de los electores o de la ciudadanía para mejorar la economía interna. Por el caso de Said Jalili, señala, no hay que confiar, ya se rompió la confianza cuando Estados Unidos sale del Pacto Integral de Acción Conjunta en mayo de 2018 bajo la administración de Trump, y allí es donde te llevaba al principio, decía, hay elecciones, hay factores que se van a mezclar, Estados Unidos también se está enfrentando a un periodo de elecciones, en noviembre ellos van a concurrir a las urnas, sea más o menos democrático el sistema que elijan, pero al mismo tiempo tenemos una figura controversial que está en esta carrera, que es Donald Trump, que la justicia incluso no pudo frenar esta carrera presidencial por uno u otro motivo, sigue allí en la papeleta, aun cuando hay fuertes críticas respecto de los dos candidatos en el primer cara a cara que tuvieron por lo desgastado que se mostraron los candidatos frente a este mismo debate. Pero Donald Trump fue quien dejó el Pacto Integral de Acción Conjunta, podría volver a la Casa Blanca y va a tener que enfrentarse con la nueva administración de Irán, ¿no? Especialmente la afirmación, pudiéramos decir que especialmente ambos candidatos tienen puntos a favor. Primero, es importante para Irán volver a sentarse en una mesa de este nivel para que se reconozca digamos que el proyecto y el carácter pacífico que tiene Irán desde el punto de vista del desarrollo nuclear. Pero algo también hay que tomar en consideración, que es el candidato Jalili estuvo ya sentado en la mesa de negociación y tiene argumentos para decirlo frontalmente de que ahí no hay esperanza de renovar justamente los compromisos que Estados Unidos firmó en su momento. Entonces hay dos cosas, la realidad objetiva y el deber ser, o lo que aspiraría Irán en algún momento al respecto de este tema. Y la otra realidad, que ambos candidatos estoy casi seguro que los tienen allí previsto, es que Estados Unidos próximamente va a ser gobernado por Donald Trump. Aunque no nos guste, aunque sea una de las figuras más controvertidas, como perfectamente lo denominas, va a ser presidente de Estados Unidos por el desgaste que tiene el propio sistema político estadounidense y por la imposibilidad del Partido Demócrata de renovarse y de tener un candidato más sólido y que tenga mucho mayor convicción política que el que está gobernando. Entonces hay una realidad objetiva en el futuro, que es que en Estados Unidos va a volver a gobernar, porque así lo dicen las encuestas, así lo dicen todo el aparato mediático que está operando para que él retorne, a pesar de que hay algunos que no pretenden públicamente darle apoyo, pero preferirían que estuviese Trump a que siguiese Biden. Bueno, eso nos indica que en los próximos años van a ser de confrontación, y él mismo, que fue que se retiró del pacto, va a repetir esta acción, porque además en campaña lo ha dicho reiteradas veces que no lo va a renovar, que va a terminar de romper lo poco que haya quedado en relación a este pacto, y por lo tanto es lógico que uno de los dos candidatos de la elección en Irán esté consciente y diga, no tenemos nada que hacer allí, hay que ir a buscar otras alternativas, hay que dedicar tiempo, espacio, esfuerzo e inversión en el tema económico, en el tema de la integración con los BRICS, en el tema de la integración con el Foro Económico de Shanghái, en lograr controlar y pacificar la región de los países árabes y todo lo que tiene que ver con los estrechos estratégicos del comercio marítimo internacional, donde Irán puede tener influencia, y dejar sentado o dejar enfriar
por un tiempo el asunto de el tratado internacional que en materia nuclear, que por supuesto Irán ha tratado de cumplir, pero que no puede cumplir un proyecto o un plan o un pacto sin la contraparte. Desde el punto de vista institucional hemos visto cómo la Agencia Internacional de Energía Atómica sigue realizando trabajo, seguía operando junto con Irán y seguía evaluándose, pero obviamente a medida que se intercambiaba información y había manipulación de la misma, obviamente Irán en su legítimo derecho como Estado soberano puede restringir este tipo de acciones que eran utilizadas políticamente incorrectas. Entonces, desde esta perspectiva, es lógico que ambos candidatos pretendan dar alternativas, pero hay una realidad política internacional, que es que Estados Unidos no va a reconocer nuevamente el pacto si a la Casa Blanca retorna Donald Trump. Ahora, quedémonos un rato en eso, ya que tenemos un poco de tiempo, porque la otra opción sería las cartas que se están barajando frente a este debate que dejó tan mal parado, por ejemplo, el presidente Joe Biden por las lagunas que mostró en el propio debate, y ambos candidatos tratando de justificar que tenían habilidades todavía para gobernar. El propio Donald Trump señalando que tenía informes médicos que lo capacitaban, y bueno, creo que se perdió mucho tiempo en ese debate tratando de justificar que hoy día son todavía sujetos políticos activos, pero salió tan mal parado el propio Joe Biden que el 60% de los estadounidenses está pidiendo que haya una nueva opción de los demócratas para llegar a la Casa Blanca, y allí, por ejemplo, se baraja Kamala Harris, la vicepresidenta, pero que no ha tenido un rol tan activo como se hubiese esperado cuando llegaron esta nueva administración a la Casa Blanca. Y hay otra figura que empieza a sonar, que es Michelle Obama, que también podría estar dentro de este perfil, pero no estarían llegando tal vez al ritmo que se espera de un Donald Trump que está impulsando con fuerza a los republicanos en llegar nuevamente ahí al poder, ¿no? Sí, es contradictorio justamente cuando vimos este debate como lo que se supone que es lo que han denominado ellos mismos el faro de la civilización occidental, el modelo democrático, el modelo de institucionalidad perfecto. Vimos como un debate se redujo a ataques personales e incluso a argumentarse cosas de muy baja capacidad moral, por decirlo de una manera, por no llamarlos de otra, ¿no? Y no vimos un desarrollo de argumentos de estadistas. Uno primero era expresidente y el otro es presidente en funciones, es decir, no había excusa para no tener argumentos y elementos de interés tanto para los estadounidenses promedios como para el mundo, entendiendo de que Estados Unidos sigue ocupando un rol importante en la geopolítica internacional, tiene que darle respuesta a los grandes problemas que ellos mismos han causado, y no vimos un desarrollo argumentado acerca de los problemas que realmente afectan a la humanidad. Lo que vimos fue una especie de evasión de los problemas importantes e intentaron llenar esos vacíos con los ataques personales, con la vida personal o íntima de uno otro candidato, incluso los ataques hacia la condición física mental del presidente en ejercicio, y esto nos llevó a pensar de que la degradación política es tan grande, es tan incontrolable, que si esas son sus figuras representativas, quiere decir que el resto del sistema no tiene más nada que ofrecer. Al respecto de la sustitución o no del presidente Biden como candidato, los mismos sondeos de opinión dicen que si los demócratas cambiaran a este candidato, el escenario fuese distinto, pero lo que ocurre en la realidad es que aunque se nombre a Michelle Obama o se nombre la posibilidad de Kamala Harris asumir que ha tenido una nula participación dentro del gobierno a nivel internacional y a nivel interno, todos esperábamos que iba a ser un cambio por su condición de mujer, además de estar vinculada con población socialmente excluida, pero no ha sido así. Y bueno, existe una teoría conspirativa de que hay mucha gente que está de acuerdo en que sea Biden el que continúe gobernando Estados Unidos, porque en el fondo él no decide. Quien decide es otro aparataje oculto detrás de la figura debido a su condición física, mental, su condición de salud. Puede que haya otros dirigentes u otros decisores que realmente son los que están tomando las decisiones en este país. ¿Quiénes serían estos otros? Los financistas, los del lobby militarista, los del lobby prosionista, los del lobby
lobby de la guerra, los del lobby de las empresas petroleras, que realmente tienen una especie de cónclave para decidir sobre los grandes temas de política exterior y de política interior en Estados Unidos, y obviamente eso facilitaría mucho las cosas. E incluso es tan profunda esta teoría conspirativa que dicen que ambos, tanto republicanos como demócratas, utilizan a Biden para sus fines específicos. Va a terminar todas sus actividades más temprano para descansar más y estar en forma más activa. Quizá podamos pensar que nos fuimos un poco del tema de las elecciones, pero es que es fundamental porque ya sea un Biden con lo que estamos conversando o un Donald Trump que viene con todo esto sobre los hombros respecto del proceso judicial y que pese a todo ello puede volver a la Casa Blanca, ambos escenarios son complejos en materia internacional. Tú hablabas también del tema BRICS. Irán es un participante activo del grupo BRICS que tiene varios factores que han ido sorprendiendo en los últimos años respecto de hacia dónde se mueve la economía mundial, y al mismo tiempo veíamos esta posición de Estados Unidos de querer establecer, por ejemplo, relaciones con Venezuela de nuevo. El presidente Maduro ha dicho que hay que dialogar, pero obviamente sin perder el horizonte propio de las directrices que maneja Venezuela en el contexto internacional. ¿Qué pasa con esto? Que yo lleno a Venezuela de sanciones porque quiero que me haga caso respecto de mis posturas. Como no me hace caso, lo sigo asfixiando, pero tanto Irán, que tiene la misma batería de sanciones como Venezuela, han decidido potenciar por otro lado otros mecanismos, y a Estados Unidos se le está arrancando Venezuela. En este sentido podría ser un próximo integrante del grupo BRICS. Entonces por eso te quiero llevar a ese tema. ¿Cómo tú definirías el comportamiento internacional de Irán en los años recientes con esta incorporación al grupo BRICS, que llamó poderosamente la atención, considerando que amplió el panorama bastante fuerte, y también su participación en el grupo de Shanghái, que, dicho sea de paso, son economías que hoy día están pensando en negociar en monedas nacionales, por ejemplo, el propio grupo BRICS, y están diciendo, ya, bueno, dejemos el dólar para los norteamericanos que creen que es tan fundamental, sigamos avanzando. ¿Qué pasa con las decisiones que está tomando Estados Unidos respecto de los países que mucho tiempo se consideraron su patio trasero, pero que hoy día son bastante llamativos para gobiernos como el de Irán y también para grandes conglomerados o grupos internacionales? Sí, es importante en el análisis mantener fijo el foco sobre Estados Unidos, y alguien pudiera pensar de que porque estamos hablando de Estados Unidos, y justamente lo acabas de desarrollar perfectamente, tenemos que analizar el rol de Estados Unidos en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, cuando se presentan elecciones de tipo presidencial, porque es un actor clave en la geopolítica internacional las acciones que ha emprendido Estados Unidos contra Irán y contra Venezuela y sus respectivas economías. Por lo tanto, abordar a Estados Unidos como un actor importante de esta ecuación es parte del análisis. ¿Qué va a ocurrir en adelante? Primero, hay un gran reto por parte de los BRICS, que es consolidarse como un carácter hegemón, que es consolidarse como una alternativa real al mundo unipolar. Una de las filosofías de integración de los BRICS es justamente esa, el mundo multipolar, pero realmente el mundo multipolar aún no tiene una forma tangible, tiene aspiraciones, tiene proyectos, tiene planteamientos, tiene ideas, tiene un mercado amplísimo, tiene las expectativas de que la economía del mundo se va a mover en los próximos 30 años hacia todo lo que tiene que ver con el continente asiático, motorizado principalmente por China y por la India. Sin embargo, las instituciones financieras internacionales del llamado mundo occidental, que además demandan materias primas, demandan bienes y servicios, siguen controladas por el SWIFT, por el Gafi, siguen controladas por la Reserva Federal de Estados Unidos, siguen controladas por el Banco Europeo, y que lamentablemente
lamentablemente hay que ajustarse a ciertas reglas cuando realmente se depende de un producto como por ejemplo del petróleo, ¿no? En este caso, tanto Venezuela como Irán tienen una fuerte dependencia del petróleo y tienen que vincularse desde el punto de vista comercial tanto con Europa como Estados Unidos y sus socios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que lograr el BRICS en los próximos años? Lograr consolidar un mercado que va a partir primero fundamentalmente por definir una forma de pago, que aquí es donde entra el proceso de desdolarización y eliminar la codependencia del uso del dólar en el comercio internacional. Y sobre esto ya se han dado grandes pasos. Por ejemplo, China y Rusia ya comercian en sus monedas nacionales, lo mismo ha hecho Rusia con Irán, lo mismo ha hecho China con la India, lo mismo ha hecho Sudáfrica con China, y hay ya todo un andamiaje que está intentando operar a través del Banco de los BRICS, que incluso ha mencionado la posibilidad de crear una moneda común digital para los países miembros del BRICS, y no solamente desde el punto de vista financiero, lo que denominaríamos las geofinanzas internacionales. Desde otro punto de vista, los BRICS tienen que lograr, como por ejemplo, algo que era impensable en el pasado, que era que en una misma organización se sentaran Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, que es parte también de los BRICS. Eran dos actores antagónicos en el pasado y ahora están cooperando en un foro de esta magnitud como es los BRICS, por una sencilla y simple razón: convertirse en uno de los proveedores de petróleo del mundo oriental, del mundo asiático. China va a demandar mucho petróleo en los próximos años y Arabia Saudita se está anotando a un mercado seguro y está viendo en el futuro que Estados Unidos va a perder influencia, sobre todo desde el punto de vista de las decisiones financieras en los mercados de materia prima, porque justamente demográficamente del lado del oriente del mundo, del lado asiático del mundo, es donde está la mayor cantidad de población hasta estos momentos y que va a demandar bienes, servicios, materia prima, sobre todo China y la India. Entonces ese mercado que está emergiendo, ese mercado que está en pleno desarrollo, tiene que ser atendido por países que intentan desconectarse de las influencias negativas que pueda tener el sistema económico estadounidense o europeo. Y allí es donde Irán debe mirar hacia los mercados de la India, los mercados de China, los mercados asiáticos y por supuesto apalancarse con sus socios latinoamericanos para seguir avanzando desde el punto de vista sociocultural, que también es importante. ¿Por qué? Porque el tercer gran reto que creo que debe tener claro los BRICS es generar confianza. Y la confianza solamente se genera a partir de crear un sentido de comunidad, una confianza que pueda trascender las barreras culturales, religiosas y incluso de tipo de cosmovisión de mundo. Y esa barrera de confianza va a terminar de sellar el pacto para los próximos 40 años, en asumir los retos de controlar la hegemonía de los mercados financieros, los mercados de materia prima, y por supuesto a eso sí llamaría yo la verdadera consolidación del poder de los BRICS. Decir que el mundo multipolar es tangible, es real, y que no es solamente una teorización de analistas que están intentando esclarecer lo que ocurre en el mundo en este momento, que básicamente es una inestabilidad compleja que nos ha traído hasta un punto donde ni siquiera sabemos hacia dónde las relaciones internacionales se van a conducir, y por supuesto la permanente amenaza de una supuesta tercera guerra mundial, toda vez que la OTAN constantemente está amenazando con el uso progresivo de la fuerza hacia Rusia, y por supuesto la respuesta rusa en este contexto va a derivar en un conflicto de grandes magnitudes. Y allí es donde los BRICS pudiera convertirse en una alternativa también fiable para resolver los problemas de tipo militar en el mundo, que hasta ahora no se ha vinculado sobre estos asuntos. Hasta ahora se ha limitado a ser una organización de tipo económico, de tipo político, pero no ha entrado en el terreno de resolver conflictos como los de Ucrania y Rusia, o conflictos como los de la invasión a los territorios palestinos. Se ha quedado al margen de este punto de vista, pero que a medida que pasa el tiempo y en lo que vaya ganando terreno político, va a tener que involucrarse, queriendo o no, en estos grandes asuntos que afectan a la humanidad. Te llevo a otra decisión internacional que deben tomar los candidatos, y ya sea hablando directamente del futuro presidente. A partir de mañana, a las primeras horas, conoceremos el nombre de quién tomará este rol y este cargo en el país. ¿Qué podemos decir del Grupo de Acción Financiera Internacional, que está conformado por 39 países? El reformista Pezeshkian se muestra abierto al ingreso para
este grupo, pero el principalista Jalili parece no ser, para él no es necesario, dado a lo que significa para el país también ingresar o dar este paso. ¿Cómo lo ves tú en ese caso? Primero hay que determinar que es una decisión soberana que pudiera tomar el próximo presidente electo en Irán, sea no reconocer o ingresar, o sencillamente ingresar y reconocer y aceptar las reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, el denominado GAFI. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que es un instrumento de control político financiero. ¿Por qué digo que es un instrumento de control político financiero? Sencillamente las reglas básicas del GAFI es, teóricamente, evitar la legitimación de capital y el lavado de dinero, y además frenar todas aquellas acciones que tengan que ver con financiamiento al terrorismo. Y este financiamiento al terrorismo, esta segunda parte, es la que es sujeto de manipulación política. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos hace lobby en esta institución, que además la coordina, la dirige y la financia indirectamente, para ellos atribuirle algún tipo de expediente político, jurídico a ciertos países. Y curiosamente, no estoy acusando a nadie, curiosamente la mayoría de los países que según el GAFI son sujetos de riesgo de financiamiento al terrorismo son todos aquellos que se oponen geopolíticamente a Estados Unidos. Estoy hablando de Corea del Norte, de Irán, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Todos aquellos países que están fuera de la órbita de influencia de Estados Unidos son incluidos en la llamada lista negra. Por supuesto, esto tiene unos efectos negativos, que es si otros gobiernos, otras empresas de tipo públicas o privadas quisieran establecer algún tipo de mecanismos de comercialización, de negociación, no pudieran hacerlo, se ven limitados porque pudieran ser sancionados e incluso sus bienes pudieran ser incautados por supuestamente estar negociando con países que financian al terrorismo. Le pongo un caso, por ejemplo, el avión de Entrasur de Venezuela, que Venezuela le compró a Irán y que fue retenido en Argentina, fue descuartizado, desvalijado y robado por el gobierno de Estados Unidos, y uno de los argumentos que se le presentó para incautar el avión venezolano fue supuestamente que el avión era parte de una operación de financiamiento al terrorismo entre Irán y Venezuela. Un falso argumento que nunca pudo ser demostrado y que al final se hicieron, que echaron para atrás todo y terminaron robándose el avión y descuartizándolo en Estados Unidos. Otro ejemplo, por ejemplo, para graficar lo subjetivo que puede ser este organismo, es que la interpretación de terrorismo es de libre manejo de Estados Unidos. Pudiéramos nosotros decir que Israel, el Estado de Israel, que ha matado en los últimos 7 u 8 meses más de 35.000 civiles que no están en combate, es una forma de emplear el terrorismo. Y la gran pregunta es, ¿quién financia al ejército que está bombardeando civiles inocentes en territorios palestinos? Estados Unidos y la Unión Europea principalmente. Quiere decir que esa forma de terrorismo para ellos no es importante. Quisiera decir entonces que el GAFI debería entonces incluir al Estado de Israel en la lista negra de financiadores o ejecutores del terrorismo, porque eso es una forma de terrorismo también, lo que se ha venido ejecutando en territorios palestinos. Pero no ocurre así, no ocurre de esa manera. Hasta hace pocos años, por ejemplo, Colombia no era incluido, considerado un riesgo elemental para el financiamiento del terrorismo, ni legitimación, ni lavado de capital. Pero todos sabemos en América Latina que Colombia es el principal productor de estupefacientes y de drogas en el mundo y que va directamente hacia Estados Unidos. Pero no estaba dentro de esa lista negra, sencillamente porque Colombia es un socio en América Latina de la OTAN. Y así pudiéramos enumerar una lista impresentable de ejemplos que nos hacen pensar y suponer que el GAFI sencillamente es un instrumento de control político y financiero internacional por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. No con esto estamos diciendo que nosotros estamos avalando y considerando que los estados y los gobiernos deban financiar al terrorismo o aplicar legitimación y lavado de capitales. No estamos diciendo que esto sea así, pero también hay que reconocer que muchos estados y muchos gobiernos tienen sus propias legislaciones para cumplir, y que no debería ser esto un instrumento de manipulación política para evitar que los gobiernos logren conseguir, por ejemplo, financiamientos internacionales para proyectos de desarrollo nacional. Y una de las cosas que evita o que provoca estar dentro de la lista negra del GAFI es que uno, como país, como estado, como gobierno, no pueda solicitar ningún tipo de financiamiento en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial u otro tipo de bancas privadas a nivel mundial, porque sencillamente en lo que revisan, y si estás en la lista negra,
te cierran las puertas. Y eso obviamente impacta en la economía, en el desarrollo de los países, fundamentalmente aquellos que están buscando independizarse y de tener un desarrollo industrial soberano y autónomo. Entonces, la decisión final de entrar o no al Gafi tiene que pasar todos estos controles políticos y todos estos análisis de cuál sería el costo-beneficio que estaría asumiendo el presidente o el nuevo presidente de Irán si decide aceptar o si decide sencillamente no reconocer la jurisdicción del Gafi, que insisto, desde mi perspectiva, es un instrumento para la manipulación política internacional. Ahora, frente a esto mismo, ¿cómo calificas tú el comportamiento internacional que ha tenido Irán en el último tiempo? Estoy hablando de los avances que se lograron con la administración Raisi, que dicho sea de paso, llevaba 33 meses en el gobierno y logró, digamos, enlazar varias cosas. Una de ellas, el propio tema BRICS, lo segundo, a retomar lazos que eran impensados, como también tú lo señalas, estoy hablando de Arabia Saudí, o de establecer algunos parámetros a nivel regional para el apoyo a la causa palestina. Allí te quiero llevar. El presidente Raisi tuvo un rol bastante fuerte, sobre todo considerando desde el pasado 7 de octubre, cuando se inicia este ataque sostenido allí en la Franja de Gaza, en establecer que Irán era uno de los férreos apoyadores del pueblo palestino y potenciando al eje de la resistencia a enfrentar también esta maquinaria que a todas luces ha dejado unos informes que dañan literalmente la retina del ojo cuando uno dice cómo puede seguir pasando esto, pese a que existe y se ha establecido por informes cuánto daño está haciendo el régimen de Israel hoy día en la Franja de Gaza. ¿Cómo ves en este sentido el rol que cumple Irán frente a la causa palestina y considerando también este cambio de administración que debería al mismo tiempo mantener su postura frente tanto al régimen de Israel, con quien tuvo hace bastante poco un roce bastante fuerte que obviamente encendió las alarmas internacionales, pero que al mismo tiempo sigue pasando a vista de todos el tema del genocidio en la Franja de Gaza? Hay dos grandes elementos que debemos considerar en intentar dar una respuesta al planteamiento que nos deja sobre la mesa. Dos elementos que los puedo resumir en dos condicionantes que pudieran ser también considerados una variable independiente y una dependiente. ¿Cuál es esa variable independiente que logró identificar la diplomacia iraní? La variable independiente es las dinámicas geopolíticas internacionales que han reducido la influencia de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Esta nueva configuración de orden mundial ha facilitado que muchos países y muchas economías emergentes logren encontrar ciertos nichos para insertarse en esta dinámica y por supuesto aprovechar las ventajas que presenta este desorden que hasta ahora en términos geopolíticos se está presentando en las relaciones internacionales. Y el segundo elemento, que sería la variable dependiente, es las mismas sanciones o el mismo bloqueo que le impuso Estados Unidos a países como Irán, como Venezuela, han obligado a que sus agendas políticas y económicas internacionales busquen alternativas, busquen redefinir sus propios planes de desarrollo e incluso busquen explorar otras áreas de desarrollo científico-tecnológico que deriven en provecho económico y por supuesto reducir en su máxima expresión el impacto que ha generado la persecución y el bloqueo económico financiero que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a muchos países que sencillamente no están bajo dominio o control político por parte de estos dos grandes centros geopolíticos que estamos hablando de la Unión Europea y Estados Unidos. Esta condicionante de obligarte a redefinir tu forma de producir, a redefinir mecanismos de negociaciones internacionales, de cooperación internacional, de comercio internacional, limitado por las sanciones, limitado por el bloqueo y por el robo de activos, porque tanto Irán como Venezuela, así como Rusia, han sido objetos de robos de activos, tanto en capitales, dineros corrientes, como en capitales físicos. Entonces, estas dos condicionantes, el uso excesivo y desproporcionado de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, han condicionado a que surjan nuevos actores importantísimos en la escena internacional. Estos dos factores, tanto las nuevas dinámicas geopolíticas como las medidas coercitivas unilaterales, hicieron que Irán
acumulara fuerza, acumulara estrategia, acumulara potencialidades, tanto económicas, militares como petroleras, y en el campo del desarrollo tecnológico nuclear. ¿Para qué? Para presentarse como un actor importante en la geopolítica regional, y que ahora mismo es indudable que cualquier decisión que se tome en esta región donde Irán hace vida y hace parte, tiene que ser incluida, porque se convirtió en un actor importante y obligaron a Irán, literalmente obligaron a Irán a convertirse en un actor que deben sentar sobre la mesa para poder decidir sobre temas importantes. Ya no es un país que pueden dejar a un lado, o no es un país que pueden sencillamente ignorar en el nuevo escenario internacional. Y allí es importante la alianza con Rusia, con China, con la India, e incluso esta nueva retoma de relaciones entre Arabia Saudita y por supuesto también con Turquía. La labor importantísima que está cumpliendo la diplomacia iraní en relación a la resistencia palestina y la asistencia humanitaria a los desplazados palestinos también es importante. ¿Por qué? Porque es un país que está más allá de la diplomacia de micrófonos, está en el terreno del conflicto y está siendo parte de las decisiones desde el punto de vista técnico-militar, junto con el Líbano, con Siria, y además impensable también con Irak, ¿no? Logrando controlar cierta parte del territorio iraquí, que en el pasado también era un elemento impensable, ¿no? Hemos visto cómo desde esta perspectiva los diplomáticos iraníes también han entendido el rol que tienen a nivel internacional, y por supuesto participan en los foros internacionales de Naciones Unidas, en los foros internacionales de las agencias de Naciones Unidas, porque su voz también tiene que ser escuchada desde esa perspectiva. En el pasado, muchos diplomáticos que eran aislados, o muchos representantes diplomáticos que eran aislados, preferían no participar en estos foros. Creo que ahora se está intentando redefinir esa estrategia y utilizar los propios espacios que son utilizados contra su soberanía para defenderla en el mismo terreno, como diríamos desde este punto de vista de América Latina. Pelear batallas sobre el mismo terreno y pelear batallas utilizando las mismas herramientas con las cuales se ha pretendido aislar tanto a los gobiernos de Irán como de Venezuela, como de Cuba, Nicaragua, e incluso desde una perspectiva más amplia nosotros podríamos decir que en este nuevo ciclo Irán ha logrado darse a conocer en América Latina, en África, no solamente como gobierno, como Estado, sino como pueblo. Y creo que siempre lo digo, es lo más importante, que nosotros nos conozcamos como pueblo, porque al final la diplomacia que realmente tiene interés y que tiene provecho es cuando los pueblos se interrelacionan y se conocen y se genera ese sentido de comunidad internacional, que realmente no es las agencias gubernamentales ni los gobiernos, sino las personas. Los comunes y los corrientes son los que logran hacer comunidades internacionales y que logramos hacer el intercambio cultural, social, económico, porque lamentablemente para algunos y favorable para otros, los sistemas políticos y de gobiernos van transmutando y van pasando, pero las personas permanentemente estamos ocupando los territorios y estamos ocupando una identidad y una nación, y por supuesto la diplomacia que se intenta construir ahora tiene que incluir indudablemente la participación y la verdadera expresión de los pueblos que ocupan estos territorios que denominamos popularmente como países. Bien, Luis Javier Ruiz, quiero agradecerte por el tiempo también que nos has dado a través de Hispan TV para revisar esto, y obviamente también agradecerte por estar pendiente de estas elecciones en el país. Lo propio haremos nosotros cuando le toque a los venezolanos asistir a las urnas el 28 de julio. Hasta pronto, muchísimas gracias.